Nosotros tener 130 congresistas para 31 millones de personas, en realidad con razón que estos congresistas se creen dioses, porque claro, se creen especiales, porque son 130 lo que para representan 31 millones de personas. Eso es una subrepresentación. Yo siempre lo digo, ustedes son mi mejor termómetro. Ahora, frente a estos comentarios, voy a darle pase a mi invitado, Joseph Campos, él es abogado constitucionalista. Y por supuesto, el tema de cajón es la bicameralidad. ¿Cómo está, señor Campos? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, a su plena disposición. Señor Campos, yo he abierto ahora las líneas telefónicas con ese tema, la bicameralidad que se va a debatir en el Parlamento Nacional, y hasta el momento tengo posturas negativas. Quiero que usted el día de hoy nos explique, según su criterio técnico, como siempre lo hace en el programa, los pros y contras de volver a la bicameralidad, por favor. Bueno, yo soy de los que participan que los contras que uno puede encontrar están por debajo de los beneficios. Yo comprendo al televidente, al oyente, que eventualmente siempre ha encontrado un discurso antipolítico, que ha encontrado la idea de que los parlamentos no sirven, y eso alentado de las lecturas autoritarias del poder. Porque al final de cuentas el televidente a veces no entiende que los que están en el Congreso, si son malos es porque ellos son malos electores. De tal manera que hay que compartir esa responsabilidad para comenzar a construir un sentido responsable de ser. Lo raro sería que siendo tan malos ciudadanos, que eso se expresa en los tráficos, en lo que usted ve todo el día, el desorden, el caos, tengamos buenos congresos. Entonces, no es problema del Congreso, el problema en realidad es cómo configuramos esas personas. Y bien escuchaba en algún momento que a ver, si en este momento, por ejemplo, cuando hace menos de un año hemos elegido congresistas, ¿no? O un año y pico, ¿no? ¿Y qué podríamos pretender, por ejemplo, si hubiera una nueva constituyente? ¿Qué te aseguraría que va a haber algo diferente o valioso? Nada. El problema está en el diseño institucional, que yo sí creo que exige que tengamos que incorporar la bicameralidad, porque la bicameralidad funciona de dos maneras. Primero, cuando existen diputados, a los diputados lo elige cada región, cada departamento, vamos a llamarlo así. Y a los senadores lo elige todo el país, como cuando se elige un presidente. Entonces uno sí va a tener la posibilidad de que las leyes no te lo saquen como conejo de chistera a la medianoche, sino sea materia de una reflexión y una discusión más serena, con alguien que está pensando en que si tiene que ser reelegido, porque ojalá que también se elimine la no reelección, porque estamos viendo que una cosa es prohibir la reelección de los ejecutivos que disponen recursos, que manejan las fuerzas policiales, y otra cosa es prohibir la reelección de los congresistas, que son representantes nacionales, donde es importante la experiencia y no que dejarnos llevar por ese vocablo que se dice nuevo como si fuera bueno. Suena parecido, pero no es igual. No todo lo nuevo es bueno. Más bien, la experiencia de los representantes políticos es fundamental. Y sobre todo, porque cuando haya reelección, ese diputado, como ahora es el congresista, no deja de pensar en el futuro, y a veces se mantiene trejo o no piensa en el interés nacional precisamente porque luego va a ser reelegido por esa misma región. Y para efectos de evitar, tiene que haber alguien que defienda los intereses de su región y otra cámara que piense en el país, ¿no? Que además normalmente va a estar compuesta con gente con otras competencias. Entonces, sí es importante, estamos subrepresentados. Miren, la Cámara que está proponiendo Chile pasa los 400 representantes. Señor Campos, yo quiero ahora exponerle los contras de lo que he podido recoger por parte de los televidentes y los oyentes. Uno de los contras es cuánto nos va a costar tener, bueno, según este proyecto de ley serían 175, 130 diputados y 40 senadores. ¿Cuánto podría costar? Y otro es, ¿cuáles son las cartas que nos va a presentar cada partido político? Tenemos un partido político fortalecido para poder elegirlo mejor como senadores, y me preocupa también este proyecto de ley porque digamos que la única valla que nos ponen es la edad.
no nos exigen más, nos exigen que sean mayores de 25 años si es que son diputados y mayores de 35 años si son senadores. ¿Debería mejorarse esto, tener un filtro mayor para que entre personas con mejor expertise? Bueno, primero a la primera pregunta, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta? Si es de calidad, todo es barato, ¿ya? Porque no hay nada más caro que lo barato a veces, ¿no? O sea, entonces, lo importante es comprender que la representación política da legitimidad al poder, genera mejores condiciones. A veces, como es una frase, ¿no? 4 ojos vieran mejor que 2. Entonces, no necesariamente que haya más representantes políticos y que cueste más va a significar un impacto menor. O sea, yo soy un convencido de que hay que desterrar esta idea de que las cámaras se descalifican por el costo, porque además en la experiencia de lo que hemos accedido, los costos de la bicameralidad no han estado muy alejados del costo de la unicameralidad, porque bajo el pretexto de que ahora somos menos, se ponen más asesores. Sí. Entonces, sobre la base de esto, normalmente cuesta igual o un poco menos de lo que costaría una Cámara de Senadores que, insisto, va a aportar otro nivel de legitimidad. Nosotros, tener 130 congresistas para 31 millones de personas, en realidad con razón que estos congresistas se creen dioses, porque claro, se creen especiales, porque son 130 que para representan 31 millones de personas. Eso es una subrepresentación. Insisto, yo comprendo que con lo que ve se pueden quedar satisfechos. Los partidos políticos, esa es otra realidad que se tiene que mejorar andando, porque lamentablemente la renovación no puede decir, oye, a ver, a partir de ahora dejemos de elegir, quedémonos 10 años y mejoremos. No, tiene que mejorar. Lo que tiene que haber es un espacio para que la gente entienda, a ver, ¿cómo elegimos a la Padula? Lo elegimos a la Padula sabiendo que compite en un torneo competitivo. ¿Cómo traen aquí a cualquier jugador? Aquel que ha jugado una liga competitiva. Pero para llegar a esa liga ha tenido que entrenarse, jugar, formarse. Esos son los partidos políticos y no lo que tenemos ahora, que son plataformas electorales que se juntan perro, pericote y gato sin San Martín y lo hacen 6 meses antes. Entonces, lo que ha fracasado, lamentablemente, es la ley de partidos políticos cuando ha permitido que esto no se convierta en una realidad permanente. Lo que ocurre con los partidos políticos en serio es que son el centro de entrenamiento, el club donde el deportista hace su entrenamiento para mejorar su rendimiento. Y al político no. Cuando sabemos que además, mira, con esto te digo algo dramático que siempre se lo digo hasta a mis hijos. Tú me vas a dejar, yo te voy a dejar. Mi esposa me puede dejar. Puedo dejar vicios, puedo dejar hábitos, pero la política nunca te va a dejar. Entonces hay que tener cuidado, es parte de tu día y atención, y en vez de estar viéndola despreciablemente, hay que verla más bien en cómo lo mejoramos, porque el discurso más inmediato es decir, cierra el Congreso, cuando eso no es así, fácil. Porque el Congreso es el espacio donde está nuestra representación y donde nos hacemos creer que somos soberanos. Si hay malos congresos, es porque eres mal ciudadano. Eso hay que dejarlo. Señor Campos, por favor, el tiempo se me va y quiero que usted responda a mi segunda pregunta, porque sobre el tema de los partidos políticos sería una entrevista aparte y tenemos muchísimas más por conversar. Estos filtros que ha puesto este proyecto de ley que mañana va a ser debatido a las 2 de la tarde, lo único que piden es la edad mayor de 25 para diputados y mayor de 35 para senadores. ¿Cree usted que eso es perfectible, debería mejorarse o es suficiente esta valla que pone este proyecto de ley? Yo creo que a ver, poner otros requisitos podría tener un problema que luego se podría expresar. A ver, si ponemos título, yo le pregunto, ¿hay delincuentes con título? Sí, con saco y corbata. Claro, la educación en el sentido de información no te garantiza nada. Y más bien existe gente, yo conozco gente, he tenido la oportunidad de conocer gente con una sabiduría infinita y con una honestidad a prueba de balas y que no necesariamente ha pasado por un centro universitario, un centro. Yo creo que es importante que más bien nosotros, los que están viendo aquí,
nos hagamos responsables y elijamos bien una persona de confianza, una persona que además, no pudiendo no saber, porque eso es real, acá los parlamentos en el mundo no son consejos de sabios. En el mundo son consejos que representan intereses, de tal manera que si existe un interés que tiene legitimidad, que participe y que ponga buenos candidatos, pero sobre todo que nos interesemos los peruanos en saber a quién elegimos, por encima de la propaganda, por encima de la sonrisa, por encima, ¿no?, de lo que escuchamos. Porque francamente, escuchar a aquellos que se arrogan la condición de ser la palabra de Dios o la palabra del pueblo, por favor, cuídeme de eso. En nombre de Dios y del pueblo se han hecho atrocidades. Señor Entonces Campos, yo sí creo que eso deberíamos evaluarlo mejor, porque, insisto, la educación no es garantía a veces, sí es garantía eventualmente de información, pero una buena persona, que creo que es el insumo principal para un representante nacional, podría tener el auxilio de especialistas y, por último, quién sabe, esa persona ha tenido de repente más experiencia en gestión que muchas otras personas, ¿no? Señor Campos, cierro con esta pregunta ya para acabar con el tema de la bicameralidad, porque tengo otros dos temas que hacerle la consulta. Está estudiando yo que uno de los pros de la bicameralidad podría ser quitarle el autoritarismo a ciertos partidos políticos que son mayoría. Lo vivimos en el 2026 con el Partido Fuerza Popular y quizás lo estamos viviendo en este Congreso, cuando el Partido Perú Libre era mayoría y el presidente tenía que negociar con el jefe de este partido para no ser vacado. Bueno, ahora eso ya no es realidad porque sabemos que solo tienen 21 curules. ¿Esto sería para usted un pro? ¿Esto es cierto lo que yo estoy diciendo? ¿No existiría una mayoría si no son dos cámaras que se van a fiscalizar la una y la otra? Pero claro, por ejemplo, a ver, mire, cuando se trata de reformas constitucionales, ¿no? Existen dos espacios de reflexión. Ya aseguramos por lo menos una reflexión serena, porque además la composición no necesariamente es igual. Puede haber una mayoría en Senado y una mayoría diferente en diputados. Y eso que va a permitir a que conjuguen la política. Entonces, es fundamental comprender que hay muchas razones importantes. Cuando haya reformas constitucionales, ¿no?, también funciona de otra manera. La iniciativa comienza en senadores, normalmente en otras realidades, para efectos de después entrar a un debate con todas las cámaras. Y eso lleva insisto, a reflexiones diferentes. ¿Y por qué comienza en senadores? Porque, insisto, quien elige a los senadores es el país completo, como al presidente. Y quien elige al diputado es por cada región. Entonces, cada representante político tiene otro tipo de lectura. El escaño, el senador se lo debe a todo el país, no se lo debe a Piura, a Tacna, como ocurre actualmente, donde a veces el congresista no toma decisiones de país por estar pensando en que cuando llegue a su región no sea impopular. Eso es un límite en este momento de la política, ¿no? Y creo que es fundamental comprender las bondades de la bicameralidad, porque, insisto, va a generar estas leyes que nos salían entre gallos y medianoche, sin reflexión, exonerándose caminos y discusión, porque además van a tener que negociar. Insisto, no es necesariamente correcto que senadores sean la misma mayoría que existen diputados, y es ahí donde comienza a funcionar la política. Negociar, sí, negociar, porque así funcionan en todos los países. Bueno, los hablar, políticos, ¿no?, conversan, negocian, y eso es lo que corresponde en los estados constitucionales. Señor Campos, se me va el tiempo y tengo dos preguntas que hacerle, son muy concisas. Uno, esta presentación, este recurso de nulidad que hizo el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, diciendo de que el presidente es un perseguido político y que se está vulnerando el artículo 117 de la Carta Magna. ¿Cuál es su opinión? Me sorprende un poco porque ahora se están basando en una Carta Magna que ellos quieren cambiar, entonces me parece desde mi punto de vista un poco incongruente, pero usted es el experto. Bueno, yo creo que en realidad si no hubiera existido los audios, todo aquello que estamos conociendo, yo también lo acompañaría en la idea de que es un perseguido político. Pero no es así. Lo que él está tratando, a ver, y no es raro, mira, te lo digo con claridad, durante mucho tiempo se interpretó que ese 117 consagraba absoluta protección al presidente por la gobernabilidad. Pero ha ocurrido dos hechos. Primero, el derecho constitucional ha tenido una serie de situaciones. Por ejemplo, imaginemos, según la Constitución,
los aranceles los dicta el presidente. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional corrigió a Alan García cuando bajó de 12% a 0%. Segundo, el propio García, cuando estuvo en la comisión parlamentaria, antes se decía que el Parlamento podía hacer cualquier cosa porque es un foro político. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando no lo invitaron y no le dijeron para qué, presentó un amparo y le dieron la razón. Es decir, que ahora la política no es libérrima y ahora sería una insensatez y no sería inmunidad, sino impunidad si no permitimos algo. Porque mire, ese artículo 117 no permite el procesamiento del presidente hasta cuando esté con su mandato. El procesamiento que comienza con la acusación. Ojo, pero lo que sí debería ocurrir, porque además ni el 99 y 100 ni el 450 del Código Procesal dice lo contrario, debería permitirse la obtención de pruebas. ¿Y cómo se obtienen las pruebas? Primero, conforme a la ley, y segundo, oportunamente. No hay un investigado que sea más feliz que tenga un fiscal ocioso o un fiscal que no haga su trabajo. Y una vez obtenido la prueba, lo que corresponde es que se conserve conforme a los principios que organiza la conservación de la prueba, para que cuando ocurra el procesamiento aparezca. Pero ¿qué pasa si en el interín, no? Se destruye la prueba, se deteriora, se mueren los testigos. ¿Qué pasa? Entonces todo eso es un tema. Y miren, el precedente de César Inostroza también es interesante. Como él era magistrado y las pruebas para inculparlo estaban en el Poder Judicial, ¿qué se pidió? Que se apartara del Poder Judicial y lo suspendieron de la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque era un problema. No va a ocurrir esto porque yo sí creo que hay que hacer un juego armonioso entre lo que necesita de libertades para gobernar, pero que tampoco no consagre una impunidad al punto que nadie le está diciendo, a ver, ¿para qué escoge a Pacheco? ¿No? Ese es el problema que tiene. O sea, el problema que tiene no puede entrar en persecución política en la medida en que los indicios que justifican esta investigación están. O sea, no es que uno lo invente, ahí está. Audios, por indicios, menos, dinero encontrado en Palacio de Gobierno. Por menos, investigan y meten preso a las personas. Entonces, que lo investiguen. Nadie le dice que le hagan un acto de perturbación a su deber de gobernar. Señor Campos, que lo investiguen. Se me va el tiempo. Sí. Cierro ya con esta pregunta. Dina Boluarte ha admitido que ha hecho trámites como presidenta del Club Departamental Apurímac. ¿Qué debería pasar según la Carta Magna? Y además, Epicentro, que es un portal de investigación, ha sacado ya documentos con su puño y letra y con su firma. El exalcalde de Lima, Bacao Jorge Muñoz, dice que Dina Boluarte en las ceremonias públicas también le tocaba este tema, que ha recibido cartas y llamadas como presidenta de este club. ¿Qué debería pasar según la Carta Magna, por favor? Bueno, yo tenía una opinión, vamos a decir, positiva a favor de la posición de la vicepresidenta cuando ocurrió lo que decía el informe de Contraloría. Para mí la subsanación registral no era un acto de dirección y de gestión. Sin embargo, todo esto que está viendo va a ser un tema de mejor discusión. Aún así, yo sí creo que es bien interesante comprender que lo que dice el artículo 126 solo la debería afectar como ministra. ¿Por qué? Porque es incompatibilidad. O sea, primero dice, ¿cuándo es incompatible? Con ejercicio de otra función pública salvo legislador. Entonces, ella podría ser legisladora, que no lo es, y dice, no debe gestionar intereses, ni dirigir, ni gestionar una asociación privada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurrirá una incompatibilidad. ¿Cómo se soluciona la incompatibilidad? Eligiendo. ¿Y cómo se elige? Sale de ministra porque ya hizo el acto que la convierte eventualmente en presidenta. Si ella es vicepresidenta, no existe problema para que sea presidenta de 3 clubes vicepresidenta. Bien, muchas gracias. Pero en este momento lo que tengo de verdad dudas es que ese problema del 126 afecte la condición de vicepresidenta. Yo creo que hay que tener con sensatez el uso de las instituciones. Bien, muchas gracias. Joseph Campos, abogado constitucionalista aquí en Exitosa Te Escucha, y hemos tocado temas muy importantes, dignos de debate, como la bicameralidad. 7:58, vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más aquí en Exitosa. No se lo pierdan.